Me llamo Belcron, del Cuerpo de Inteligencia Cesari, y he estado observando los humanos durante exactamente 47 de sus ciclos solares. Creí entender a estos peculiares bípedos. Qué equivocado estaba. Déjenme explicarles algo sobre mi especie. Primero, nos enorgullecemos de la lógica, las respuestas calculadas y las represalias proporcionales. Cuando alguien nos ataca, contraatacamos con la misma fuerza, nada más. A menos que sea la forma civilizada. Así es como funciona todo el Consejo Galáctico. Así es como se mantienen las guerras manejables. Las bajas son mínimas y la paz finalmente se restablece. Pero los humanos, como aprendería, no comparten esta filosofía. La mañana de lo que luego se llamaría el martes negro comenzó. Como cualquier otro turno de monitoreo, estaba destinado a bordo de la nave de observación Observador Silencioso, camuflada en la atmósfera superior de la Tierra, bebiendo mi pasta nutritiva matutina y revisando los informes nocturnos. Mi compañero Sim Logos estaba actualizando nuestros archivos sobre las capacidades militares humanas. Aún bastante primitivo, Sim Logos notó que su piel azul parpadeaba con patrones divertidos. Sus armas más avanzadas apenas podían rozar una nave de patrulla creyana. Asentí distraídamente mientras observaba la transmisión desde Nueva Ginebra, donde los niños jugaban en el patio del Hogar Santa María para jóvenes desplazados. La instalación albergaba a aproximadamente 300 descendientes humanos que habían perdido a sus padres en diversos conflictos y desastres según los estándares humanos. Era considerado un santuario según los estándares galácticos, pero irrelevante para las operaciones militares. Una transmisión entrante de la flota Borak, nuestro oficial de comunicaciones, Dan Hex, anunció que solicitaban información actualizada sobre las capacidades defensivas humanas. Los Borak incluso escribieron que su nombre me revolvía los tentáculos de asco. Una especie tan arrogante que se creía superior a cualquier otra forma de vida en la galaxia. Llevaban meses con la vista puesta en los recursos de la Tierra, cada vez más frustrados por la resistencia humana a sus generosas ofertas de sublevación. Díganles lo que ya les hemos dicho, respondí. Los humanos poseen armas nucleares, ejércitos convencionales y una desafortunada tendencia a la terquedad. Nada más amenazante que una civilización de nivel 7. Qué equivocados estábamos todos. Exactamente a las 1400 horas, hora local, las primeras naves de exploración Vortax entraron en la atmósfera terrestre. No debían entrar en combate, solo realizar reconocimiento. El Consejo Galáctico tenía protocolos estrictos sobre este tipo de cosas. Se anuncian las intenciones, se da tiempo a las especies menores para que se rindan con elegancia y luego se procede con la mínima fuerza. Sin embargo, los Vorak se habían cansado de los protocolos. El comandante Moros de la tercera flota Vorak era lo que los humanos llamarían un desastre, arrogante, brutal y con la brillantez táctica de un pez aturdido. Sus órdenes eran simples, reconocimiento. Pero cuando uno de sus exploradores detectó lo que parecía ser una instalación militar menor, tomó una decisión que transformaría la política galáctica para siempre. Es solo un objetivo pequeño, le oí decir por las comunicaciones interceptadas. ¿Qué daño podría haber en eliminar un edificio insignificante? El insignificante edificio era el hogar de ese Temeri para jóvenes desplazados. Observé con horror cómo la nave de exploración Vortex descendía, cargando sus cañones de plasma. Mi primer instinto fue alcanzar el sistema de alerta de emergencia para advertir a los gobiernos humanos del ataque inminente, pero los protocolos de Cesari eran claros. Solo observar, nunca interferir. El edificio desapareció en un destello de plasma sobrecalentado. 300 niños desaparecieron. Las 7 lunas Sim susurraron que habían atacado una instalación no militar, lo cual es un crimen de guerra según 17 estatutos galácticos diferentes. Empecé a responder, pero entonces noté algo extraño en nuestros sensores. Todas las instalaciones militares humanas del planeta se habían silenciado, no destruidas, no dañadas, solo silenciosas. Las comunicaciones por radio habían cesado. Los movimientos militares se habían detenido. Era como si toda la especie simplemente se hubiera detenido. ¿Se están rindiendo? Dan Hex preguntó. No, dije lentamente, observando las lecturas de los sensores con creciente inquietud. Creo que están pensando que lo que no sabíamos en ese momento era que todos los líderes militares, políticos y jefes de Estado humanos habían recibido el mismo mensaje a los pocos minutos del ataque. Se transmitió simultáneamente en todas las frecuencias, en todos los idiomas, desde fuentes que luego se rastrearían hasta las instalaciones más seguras de la Tierra. El mensaje era simple.
Mataron a nuestros hijos. Todos los protocolos ahora son nulos. Libre de armas. Muéstrales lo que significa una guerra total. La que hablaba era una mujer llamada Capitán Rex Monroe de la Fuerza de Defensa Humana Vorta Caribe. La había estado monitoreando durante meses como parte de mi tarea de catalogar el liderazgo militar humano. Era competente, profesional, según todos los informes, completamente estable. Tenía 2 hijos, ambos asistían a la escuela en Nueva Ginebra. Ambos niños habían estado visitando St. Mary's ese día como parte de un programa de intercambio cultural. El señor Dan Hicks gritó: «Me llamo Belcron, del Cuerpo de Inteligencia Cesari, y he estado observando a los humanos durante exactamente 47 de sus ciclos solares. Creí entender a estos peculiares bípedos. Qué equivocado estaba. Déjeme explicarles algo sobre mi especie. Primero, nos enorgullecemos de la lógica, las respuestas calculadas y las represalias proporcionales. Cuando alguien nos ataca, contraatacamos con la misma fuerza, nada más. A menos que sea la forma civilizada. Así es como funciona todo el Consejo Galáctico. Así es como se mantienen las guerras manejables. Las bajas son mínimas y la paz finalmente se restablece. Pero los humanos, como aprendería, no comparten esta filosofía. La mañana de lo que luego se llamaría el martes negro comenzó. Como cualquier otro turno de monitoreo, estaba destinado a bordo de la nave de observación Observador Silencioso, camuflado en la atmósfera superior de la Tierra, bebiendo mi pasta nutritiva matutina y revisando los informes nocturnos. Mi compañero Sim Logos estaba actualizando nuestros archivos sobre las capacidades militares humanas. Aún bastante primitivo, Sim Logos notó que su piel azul parpadeaba con patrones divertidos. Sus armas más avanzadas apenas podían rozar una nave de patrulla creyana. Asentí distraídamente mientras observaba la transmisión desde Nueva Ginebra, donde los niños jugaban en el patio del hogar Santa María para jóvenes desplazados. La instalación albergaba aproximadamente 300 descendientes humanos que habían perdido a sus padres en diversos conflictos y desastres según los estándares humanos. Era considerado un santuario según los estándares galácticos, pero irrelevante para las operaciones militares. Una transmisión entrante de la flota Vorak, nuestro oficial de comunicaciones, Dan Hicks, anunció que solicitaban información actualizada sobre las capacidades defensivas humanas. Los Vorak incluso escribieron que su nombre me revolvía los tentáculos de asco. Una especie tan arrogante que se creía superior a cualquier otra forma de vida en la galaxia. Llevaban meses con la vista puesta en los recursos de la Tierra, cada vez más frustrados por la resistencia humana a sus generosas ofertas de subjugación. «Díganles lo que ya les hemos dicho», respondí. Los humanos poseen armas nucleares, ejércitos convencionales y una desafortunada tendencia a la terquedad. Nada más amenazante que una civilización de nivel 7. Qué equivocados estábamos todos. Exactamente a las 1400 horas, hora local, las primeras naves de exploración Vortax entraron en la atmósfera terrestre. No debían entrar en combate, solo realizar reconocimiento. El Consejo Galáctico tenía protocolos estrictos sobre este tipo de cosas. Se anuncian las intenciones, se da tiempo a las especies menores para que se rindan con elegancia y luego se procede con la mínima fuerza. Sin embargo, los Vorak se habían cansado de los protocolos. El comandante Moros de la tercera flota Vorak era lo que los humanos llamarían un desastre, arrogante, brutal y con la brillantez táctica de un pez aturdido. Sus órdenes eran simples: reconocimiento. Pero cuando uno de sus exploradores detectó lo que parecía ser una instalación militar menor, tomó una decisión que transformaría la política galáctica para siempre. «Es solo un objetivo pequeño», le oí decir por las comunicaciones interceptadas. ¿Qué daño podría haber en eliminar un edificio insignificante? El insignificante edificio era el hogar de St. Mary para jóvenes desplazados. Observé con horror cómo la nave de exploración Vortex descendía, cargando sus cañones de plasma. Mi primer instinto fue alcanzar el sistema de alerta de emergencia para advertir a los gobiernos humanos del ataque inminente, pero los protocolos de Cesari eran claros. Solo observar, nunca interferir. El edificio desapareció en un destello de plasma sobrecalentado. 300 niños desaparecieron. Las 7 lunas Sim susurraron que habían atacado una instalación no militar, lo cual es un crimen de guerra según 17 estatutos galácticos diferentes. Empecé a responder, pero entonces noté algo extraño en nuestros sensores. Todas las instalaciones militares humanas del planeta se habían silenciado, no destruidas, no dañadas, solo silenciosas. Las comunicaciones por radio habían cesado.
Los movimientos militares se habían detenido. Era como si toda la especie simplemente se hubiera detenido. ¿Se están rindiendo? Dan Hicks preguntó. No, dije lentamente, observando las lecturas de los sensores con creciente inquietud. Creo que están pensando que lo que no sabíamos en ese momento era que todos los líderes militares, políticos y jefes de Estado humanos habían recibido el mismo mensaje a los pocos minutos del ataque. Se transmitió simultáneamente en todas las frecuencias, en todos los idiomas, desde fuentes que luego se rastrearían hasta las instalaciones más seguras de la Tierra. El mensaje era simple. Mataron a nuestros hijos. Todos los protocolos ahora son nulos. Libre de armas. Muestrales lo que significa una guerra total. La que hablaba era una mujer llamada Capitán Rex Monroe de la Fuerza de Defensa Humana Vorta Caribe. La había estado monitoreando durante meses como parte de mi tarea de catalogar el liderazgo militar humano. Era competente, profesional y, según todos los informes, completamente estable. Tenía 2 hijos. Ambos asistían a la escuela en Nueva Ginebra. Ambos niños habían estado visitando St. Mary's ese día como parte de un programa de intercambio cultural. El señor Dan Hicks gritó. Sucedió que otras especies comenzaron a llegar al sistema Vortax, no para ayudar a los Vortax, sino para rendirse a los humanos. El embajador Klingari fue el primero en llegar, transmitiendo en todas las frecuencias. El colectivo Klingari solicita formalmente protección humana. Ofrecemos nuestra base de datos tecnológica completa a cambio de la garantía de que nunca enfrentaremos represalias humanas en cuestión de horas. Mensajes similares llegaban de toda la galaxia. Especies que nunca habían contactado con la Tierra transmitían frenéticamente su sumisión a la autoridad humana. Me pregunté si los humanos habían planeado este resultado o si estaban tan sorprendidos como todos los demás. La respuesta llegó en la respuesta del capitán Monroe a las ofertas de rendición. No vinimos aquí a construir un imperio. Vinimos aquí a enterrar a nuestros hijos y dar una lección sobre las consecuencias. Conserven su tecnología. Mantengan sus gobiernos justos. Recuerden lo que sucede cuando atacan a niños humanos. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera genialidad de lo que los humanos habían hecho. No habían conquistado a los Vorak, los habían convertido en un ejemplo. Habían demostrado a toda la galaxia de lo que eran capaces, y luego se marcharon. El mensaje era claro. No queremos gobernarlos, pero podemos destruirlos si nos dan una razón. Pero lo más escalofriante estaba por venir, mientras nuestra nave se preparaba para regresar al espacio Sistari para el informe. Recibí una comunicación personal en una frecuencia a la que los humanos no deberían acceder. Era de la capitana Monroe. «Hola, Belcron», dijo, y pude oír el cansancio en su voz. «Sí, sabemos que nos han estado observando. Nosotros también los hemos estado observando. Por favor, transmitan un mensaje al Consejo Galáctico de nuestra parte». Me encontré respondiendo antes de decidirlo conscientemente. ¿Qué mensaje? Diles que los humanos tenemos un dicho. Nunca más, durante 47 años, nos han visto luchar, matarnos, hacer la guerra a nuestra propia especie. Nos han clasificado como primitivos, peligrosos y caóticos. Se equivocaron en las 2 primeras, pero tienen toda la razón. La flota oculta revela. Sobre la tercera, hizo una pausa y, al continuar, su voz tenía un peso que me heló la sangre. Somos caóticos, somos impredecibles, somos capaces de cosas que ninguna especie racional haría. ¿Alguna vez lo has considerado? Y ahora, gracias al Vortac, toda la galaxia lo sabe. Así que, por favor, Belcron, asegúrate de que el mensaje llegue a todos los que necesiten oírlo. La transmisión terminó, dejándome mirando una pantalla muerta y contemplando el cambio fundamental que acababa de ocurrir en la política galáctica. Los humanos ya no eran la especie primitiva y retrógrada que habíamos estado monitoreando. Se habían convertido en algo mucho más peligroso, una incógnita con la capacidad demostrada de respaldar sus amenazas. Cuando nuestra nave entró en el hiperespacio para el viaje a casa, comencé a redactar mi informe para el alto mando Sistari. ¿Cómo explicas a tus superiores que todo lo que creían saber sobre una especie entera era incorrecto? ¿Cómo transmites que los humanos primitivos habían estado dirigiendo una operación de inteligencia de décadas que dejó en ridículo a todas las grandes potencias de la galaxia? Y lo más importante, ¿cómo recomiendas una política hacia una especie que acababa de demostrar que estaba dispuesta a reducir la galaxia a cenizas por la muerte de sus hijos? Todavía estaba trabajando en esas preguntas. Cuando Sim Legos interrumpió mis pensamientos, Belcron, necesitas ver esto. Miré hacia arriba para encontrar él.
mirando la pantalla de su sensor con una expresión de puro terror. ¿Qué pasa? Naves humanas. Dijo que miles de ellas ya están en el espacio Cesari. Sentí que mi corazón se aceleraba. Es imposible. Acabamos de dejar el espacio humano. No podrían haber llegado antes que nosotros a menos que Simlago dijera en voz baja que ya estaban allí. Las implicaciones de esa declaración me golpearon como un golpe físico. Si las naves humanas ya estaban en el espacio Cesari, si habían estado allí todo el tiempo sin ser detectadas, entonces todo lo que creíamos saber sobre las capacidades humanas no solo era erróneo, sino catastróficamente erróneo. Activé el sistema de comunicación de emergencia y envié un mensaje prioritario al comando. Cancelar todas las evaluaciones de amenazas actuales sobre las capacidades militares humanas. Iniciar inmediatamente las gestiones diplomáticas. Bajo ninguna circunstancia se tome ninguna medida que pueda interpretarse como hostil hacia los intereses humanos. Luego añadí una nota personal por amor a todo lo sagrado. No permitir que nadie ataque a sus hijos mientras continuamos hacia casa. Me pregunté qué otras sorpresas les depararía a los humanos el asalto al planeta Vortak. Una parte de mí estaba aterrorizada. Descubrir la mayor parte de mí estaba absolutamente seguro de que lo averiguaríamos, quisiéramos o no. El viaje de regreso a Sistari Prime tomó 18 horas estándar. 18 horas de ver a mi especie revolotear como insectos asustados mientras informe tras informe llegaba de todo nuestro territorio. Se habían detectado naves humanas en 17 sistemas estelares diferentes. No se detectó que llegaran. Habían estado allí todo el tiempo, invisibles para nuestros ojos, sensores observándolos. ¿Cuánto tiempo llevamos en nuestro espacio?, preguntó el almirante Sesboran. En el momento en que bajé de mi transporte, ¿cuánto tiempo llevan en nuestro espacio? Le entregué mi informe preliminar, las 47 páginas de evaluaciones de amenazas revisadas y los cambios de política recomendados. Desconocido, señor. Posiblemente años, posiblemente décadas. La piel del almirante cambió a varios tonos de púrpura, una clara señal de agitación extrema, y usted no tenía ni idea, señor. Con todo respeto, nadie tenía ni idea. Los humanos han estado ejecutando la operación de contrainteligencia más sofisticada de la historia galáctica. Mientras nosotros estábamos ocupados catalogando sus armas primitivas y naves espaciales limitadas, estaban construyendo una flota de sombras que hace que toda nuestra armada parezca una colección de naves de recreo. El almirante Sesbor me indicó con un gesto que lo siguiera a la sala de reuniones segura. Dentro encontré representantes de 8 especies diferentes, todos con aspecto igualmente desconcertado y aterrorizado. El delegado creyano temblaba, lo cual, para una especie que considera el miedo un signo de enfermedad mental, era particularmente notable. Agente Belcrón, anunció el almirante, por favor, comparta sus hallazgos con nuestros representantes aliados. Activé la pantalla holográfica y comencé con la información más relevante. Los humanos han estado engañando sistemáticamente a todos los principales servicios de inteligencia de la galaxia durante al menos 20 años. Sus verdaderas capacidades militares superan nuestras estimaciones más generosas por factores que aún no podemos calcular. El delegado creyano. El embajador Exion interrumpió. ¿Cómo es posible tal engaño? Nuestros sensores están calibrados para detectar incluso las señales de energía más pequeñas. Ese es precisamente el problema. Respondí, destacando varios puntos de datos. Buscábamos señales de energía que coincidieran con nuestra comprensión de su tecnología. Los humanos parecen haber desarrollado capacidades de sigilo que operan según principios que aún desconocemos. Parte 2. Reacciones de la galaxia. Lo que no mencioné fue la creciente sospecha de que los humanos habían estado robando nuestra tecnología durante años, aplicando ingeniería inversa y mejorándola de maneras que hicieron que su versión fuera superior a la original. Hay más, continué. El ataque a Vortak Prime no fue una misión de venganza, fue una demostración. Los humanos querían que la galaxia viera exactamente lo que podían hacer con la motivación adecuada. ¿Motivados por qué?, preguntó el representante Nixari, una criatura delgada y gris cuya especie se enorgullecía del análisis lógico. La protección de su descendencia. Respondí simplemente. Los humanos tienen un concepto que llaman guerra total. Significa que, cuando se les provoca lo suficiente, usarán todos los recursos, todas las armas, todas las ventajas que poseen para aniquilar por completo a sus enemigos. Borak aprendió esto a las malas. La sala quedó en silencio. En la política galáctica, los conflictos solían ser asuntos limitados con objetivos claramente definidos y respuestas proporcionales.
La idea de una especie dispuesta a comprometerlo todo en un solo conflicto era a la vez extraña y aterradora. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el almirante Sesboran antes de que pudiera responder. El sistema de comunicación se activó. Un rostro humano apareció en la pantalla principal y la reconocí. Inmediatamente, la capitana Rex Monroe, aún con su uniforme militar, estaba rodeada de individuos que nunca había visto. «Buenas tardes», dijo. «Agradablemente, soy la capitana Monroe de la Fuerza de Defensa Humana. Creo que han estado discutiendo nuestras actividades recientes». El silencio en la sala era ensordecedor. La delegada Creyana, en realidad, se calló, lo cual habría sido divertido en otras circunstancias. ¿Cómo accede a nuestras comunicaciones seguras?, exigió el almirante Sesboran. El capitán Monroe sonrió, y no era una expresión particularmente tranquilizadora. «Almirante, hemos estado monitoreando las comunicaciones galácticas durante más tiempo del que le resultaría cómodo. Pero por favor, no deje que eso le preocupe. No estamos aquí para amenazar a nadie. Estamos aquí para aclarar nuestra posición». Ella hizo un gesto hacia alguien fuera de la pantalla y la pantalla cambió para mostrar un mapa estelar de la galaxia. Miles de puntos estaban resaltados en azul. Estos representan activos humanos actualmente ubicados en todo el espacio galáctico. Ella continuó. Naves humanas por todas partes. Naves, estaciones de monitoreo, plataformas defensivas y otras instalaciones que se han colocado en los últimos 30 años. La escala era asombrosa. Había más puntos azules en ese mapa que los activos militares combinados de todas las especies en él. Consejo Galáctico. 30 años, susurré, aunque mi traductor se aseguró de que todos lo oyeran. 32. En realidad, el capitán Monroe corrigió. Comenzamos nuestro programa de expansión poco después de detectar los primeros puestos de observación alienígena en nuestro sistema solar. Pensé que si nos observaban, probablemente deberíamos observarlos también. El representante de Nexari recuperó la voz. Primero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no simplemente anunciar su presencia y unirse a la comunidad galáctica? La expresión del capitán Monroe se ensombreció porque los estudiamos primero. Los estudiamos a todos. Aprendimos sobre sus guerras, sus políticas, su trato a las especies que consideran inferiores. Vimos cómo los fuertes se aprovechaban de los débiles, cómo las civilizaciones avanzadas esclavizaban a los primitivos, cómo los niños eran considerados bajas aceptables en sus conflictos. Hizo una pausa y, al continuar, su voz tenía el mismo tono plano e inexpresivo que había escuchado durante el ataque a Vorak. Decidimos que no queríamos ser débiles. El almirante Sesboran se inclinó. Adelante. ¿Qué quieren de nosotros? Ahora, simple. El capitán Monroe respondió. Queremos que nos dejen en paz. Queremos que nuestras naves viajen libremente por el espacio galáctico sin acoso. Queremos que nuestras naves comerciales estén protegidas por la ley galáctica y, lo más importante, queremos que se entienda claramente que cualquier ataque a civiles humanos, especialmente niños, tendrá consecuencias que harán del incidente de Vorak. Con aspecto contenido, el delegado Creyano había logrado escribir y ahora miraba la pantalla con evidente terror. El Consejo Galáctico jamás aceptará tales exigencias. No pueden simplemente declararse exentos de la autoridad galáctica. El capitán Monroe rió y el sonido me inquietó. Embajador, parece creer que estamos pidiendo permiso. No es así. Le informamos de nuevas realidades. La pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando imágenes en tiempo real de toda la galaxia. Naves humanas eran visibles en órbita alrededor de docenas de mundos, incluyendo varios mundos natales de miembros del Consejo. Hoy, las fuerzas humanas protegen a 17 especies diferentes de diversas amenazas. Revelación del capitán Monroe. Los epiranos están a salvo de la expansión creyana. Las colonias de Delteran están a salvo de los ataques de los invasores. Las rutas comerciales de Viltrex ahora están libres de piratas. Hemos estado ocupados. Sentí que mi visión del mundo se transformaba en tiempo real. Los humanos no solo habían ocultado sus capacidades militares. Aparentemente, habían estado interviniendo activamente en los asuntos galácticos durante años, sin que nadie se diera cuenta. Has estado interfiriendo en asuntos soberanos. El representante de Nexari protestó. Hemos estado previniendo atrocidades. El capitán Monroe corrigió algo que el Consejo Galáctico parece notoriamente deficiente en lograr. Tenía razón. El Consejo era conocido por sus largos debates y cuidadosas deliberaciones mientras la crisis real se desarrollaba sin control.
¿Y ahora qué? Me encontré preguntándole a la capitana Monroe que me prestara atención directamente y tuve la incómoda sensación de que sabía exactamente quién era yo y cuál había sido mi función, agente Belcron. Nos ha estado observando durante más de 4 décadas. Ha presentado miles de informes, ha rastreado nuestro desarrollo tecnológico, ha catalogado nuestros activos militares y ha evaluado nuestro potencial de amenaza durante todo ese tiempo. ¿Alguna vez consideró simplemente preguntarnos qué queríamos? La pregunta me golpeó como un puñetazo en 47 años de observación. Nunca se me había ocurrido intentar la comunicación directa. Los protocolos eran claros: observar, analizar, informar. El contacto estaba prohibido excepto en circunstancias extremas. No. Admití que nuestros protocolos prohíben el contacto directo con civilizaciones previas al vuelo espacial. Preparación del vuelo espacial. La capitana Monroe repitió, y su sonrisa no fue para nada tranquilizadora. Agente Belcron. Logramos viajar más rápido que la luz hace 28 años. Simplemente nunca se lo dijimos a nadie. La sala estalló en exclamaciones de asombro y exigencias de explicación. El almirante Sesboran gritaba preguntas sobre cómo tal tecnología pudo haberse desarrollado en secreto. El delegado creyano exigía la intervención inmediata del Consejo. El representante de Nexari tomaba notas frenéticamente. Capitán Monroe esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. Aprendimos observándolos. Vimos cómo la galaxia trataba nuevas especies espaciales, explotaba, dominaba, forzaba la integración en las estructuras de poder existentes. Decidimos adoptar un enfoque diferente. Nos uniríamos a la sociedad galáctica cuando fuéramos lo suficientemente fuertes para hacerlo en nuestros propios términos. ¿Y cuándo decidiste que eras lo suficientemente fuerte?, preguntó el almirante Sesbor. 15 minutos después de que Vortak bombardeara nuestro orfanato. El capitán Monroe respondió fríamente. Fue entonces cuando decidimos que es hora de presentarnos adecuadamente. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos habían permanecido ocultos deliberadamente hasta que fueron lo suficientemente poderosos como para remodelar la política galáctica por la fuerza. Habían revolucionado por completo el concepto del primer contacto. ¿Qué quieren del Consejo Galáctico?, el representante de Nexari preguntó. Reconocimiento como especie soberana con plenos derechos y protección bajo la ley galáctica. El capitán Monroe respondió de inmediato. Acuerdos comerciales que sean mutuamente beneficiosos en lugar de explotadores. Lo más importante, un tratado vinculante que tipifique como delito los ataques a la población civil, castigado con intervención militar inmediata. Si el Consejo se niega, el almirante Sesboran preguntó. La expresión del capitán Monroe no cambió, pero de alguna manera su presencia se volvió más intimidante. Almirante, usted ha visto lo que hacemos con las especies que amenazan a nuestros hijos. No recomendaría poner a prueba nuestra paciencia con las especies que amenazan a los hijos de otros, pero el mensaje era claro. Los humanos no solo se protegían a sí mismos, sino que se autoproclamaban protectores de los débiles de toda la galaxia. No se puede vigilar toda la galaxia, protestó el delegado creyano. Obsérvennos, respondió el capitán Monroe simplemente. Durante las siguientes horas, descubrimos el alcance completo de las actividades humanas en las que habían estado interviniendo secretamente en los conflictos, proporcionando ayuda a las poblaciones asediadas y eliminando amenazas que el Consejo había paralizado. Para abordar el tema, habían evitado 3 posibles genocidios, detenido innumerables incursiones contra objetivos civiles y establecido lo que equivalía a una fuerza de paz en la sombra, todo mientras fingían ser una especie primitiva apenas capaz de viajar por el espacio. ¿Cuántas naves tienes en realidad?, pregunté durante una breve pausa en la sesión informativa. El capitán Monroe respondió, pero esa no es realmente la pregunta relevante. Agente Belcron, la pregunta relevante es cuántos estamos dispuestos a usar, y ese número es todos. Dijo sin dudarlo, todos y cada uno si es necesario. Eso es lo que significa una guerra total. Cuando amenazan lo que protegemos, usaremos todo lo que tengamos para detenerlos. La reunión continuó durante otras 6 horas, tratando acuerdos comerciales, límites territoriales y protocolos diplomáticos. Al final, quedó claro que el equilibrio de poder galáctico había cambiado permanentemente. Pero los humanos no pedían unirse a la sociedad galáctica, exigían reconocimiento como una gran potencia con la fuerza militar necesaria para hacer cumplir sus demandas. 3 días después, el Consejo Galáctico votó unánimemente para otorgar a la humanidad la membresía plena con todos los derechos y privilegios.
La votación no se trataba realmente de aceptación, sino de supervivencia. Nadie quería ser el siguiente. Un ejemplo de lo que sucedió cuando se traicionó a los humanos. 6 meses después del incidente de Borak, fui reasignado a la recién creada División de Relaciones Humanas. Mi trabajo era servir de enlace entre la inteligencia Sistari y las autoridades humanas, que ayudan a coordinar el intercambio de información y las operaciones conjuntas. Mi primera reunión fue con la capitana Monroe, quien había sido ascendida a almirante y estaba a cargo de las operaciones galácticas humanas del nuevo orden galáctico. Me recibió en una pequeña oficina a bordo de la estación humana que ahora orbita Sistari Prime. «Agente Belcrón», dijo, haciéndome un gesto para que tomara asiento. «Entiendo que tiene algunas preguntas sobre nuestros métodos». «Varios miles», admití, «pero la más importante es esta. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto?» La almirante Monroe se sirvió una taza de lo que luego supe que era café, una bebida estimulante para los humanos. Desde el día que detectamos por primera vez sus puestos de observación, sabíamos que alguien nos observaba y sabíamos que eventualmente tendríamos que lidiar con quien quiera que fuera. Solo queríamos asegurarnos de estar listos para lo que fuera. Listos para proteger a nuestros hijos, dijo simplemente. Todo lo demás era solo preparación para ese momento. Mirando hacia atrás, 5 años después de lo que los historiadores llaman la revelación humana, me doy cuenta de que nunca entendimos realmente a qué nos enfrentábamos. Pensábamos que estábamos observando una especie primitiva que luchaba por lograr el vuelo espacial. En realidad, estábamos observando una especie que ya nos había superado en todos los sentidos, mientras fingía ser inofensiva. La galaxia es un lugar diferente ahora. Los ataques a poblaciones civiles se han reducido prácticamente a cero. Las especies más débiles ya no viven con miedo a vecinos más fuertes. El comercio es más equitativo. Los conflictos se resuelven más rápidamente y la paz se mantiene a saber que en algún lugar del vacío hay naves humanas observando. Los humanos cumplieron su palabra. No buscan gobernar la galaxia. Simplemente se aseguran de que quienes lo gobiernan se comportan como para los Vortak. Su mundo natal es ahora un protectorado humano. Comandante, el Moros fue juzgado por crímenes de guerra y sentenciado a cadena perpetua. El ejército Vorak disolvieron su gobierno, lo reestructuraron y reconstruyeron su sociedad en torno a los principios de no agresión y protección de los civiles. Al parecer, ahora son mucho más felices. Mientras tanto, los humanos han vuelto a su aparente enfoque en los asuntos internos. Sus naves patrullan las rutas espaciales. Sus diplomáticos asisten a las reuniones de consejo. Epílogo y conclusión. Y sus hijos asisten a escuelas que ahora se consideran los lugares más seguros de la galaxia. Pero sé mejor que la mayoría que las apariencias engañan cuando se trata de la humanidad. A veces, tarde por la noche, en mi oficina a bordo de la estación humana, miro las estrellas y me pregunto qué otras sorpresas nos tienen preparadas. ¿Qué otras capacidades han desarrollado en secreto? ¿Qué otros planes están implementando silenciosamente mientras el resto de nosotros nos centramos en la gobernanza diaria? Entonces recuerdo la mirada de la almirante Monroe cuando habló sobre la protección de los niños. Y decido que algunas preguntas es mejor dejarlas sin responder. Después de todo, mientras los humanos estén de nuestro lado, ¿realmente importa? ¿Qué otros secretos guardan? Creo que no los niños de Galaxia. Duerme seguro esta noche protegido por una especie que aprendió hace mucho tiempo que a veces la mejor manera de asegurar la paz es estar preparado para una guerra total y esa quizás sea la lección más humana de